me llevó, esta era una comunidad religiosa nueva que tenía la devoción muy grande a María Reina de la Paz de Medjugorje, y tenía una estatua de tamaño natural muy hermosa en una capilla privada que tenía esta comunidad. Y él me dice, vamos a tocar el timbre, nos van a abrir y vamos a entrar para que veas a la Virgen. Yo ni sabía cómo era la estatua, yo no la conocía. Tocamos el timbre, abre un seminarista que al mes y medio después hizo su ordenación de presbítero. Entonces él nos abre la puerta, dice, bienvenidos, la Virgen los estaba esperando. Vamos, entra. Y le digo, no, entra tú eres el que me trajo. Entra. Dice, no, la Virgen te quiere ver a ti. Entra tú, yo aquí te espero. Yo, con este amigo, está más loco. Y ya me metí y veo la imagen, la Virgen, el sagrario, un reclinatorio muy bonito. Y me recliné. Y cuando la vi, hermano, a un suspiro y se me quebra la voz porque la vi viva. La estatua tomó vida y no me habló, obviamente, pero vi su sonrisa y vi cómo su mano salía y metía su mano en mi corazón y me arrancaba una bola como de chapopote negro. Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy viene uno de esos testimonios de los que a mí me encantan, ¿no? A mí, si algo me gusta es hablar de María. Cualquier tema mariológico, pues para mí pues, es una delicia el tratarlo. Y si es un testimonio sobre nuestra madre, pues imagínense también, ¿no? Pues hoy tenemos con todos nosotros en el canal, pues a nuestro hermano Oliver Vázquez. Muy buenas tardes, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel? Qué alegría estar aquí bajo el amparo de Dios Padre misericordioso, que ha elegido en el tiempo de la eternidad a la Inmaculada siempre Virgen María para darnos a Cristo. Y tú eres partícipe de darnos a Cristo, para gloria de Dios Padre. Y para mí me siento pequeñito estando aquí en tu canal y le doy gracias a Dios por esta invitación. Pues hermano Oliver, pues me reafirmo, ¿no? En lo que hemos hablado antes, ¿no? Que el placer es mío, que un hermano pues venga a hablarnos de María, ¿no? Y su experiencia con ella, porque yo creo que es necesario, ¿no? Que el mundo se vuelva hacia ese corazón de María, ¿verdad? El corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima. Y creo que es una oportunidad única, ¿no? La que tenemos hoy para hablar sobre ella y sobre todo porque trae un mensaje pues lleno de amor, de esperanza, ¿verdad? Que es algo que falta hoy en el mundo, ¿no? El amor y sobre todo también la esperanza, ¿no? Un mundo que vive sin esos dos elementos tan importantes. Así es, porque es la llamada del Padre para nosotros, que como lo dice San Juan, Dios es amor. Entonces Él quiere que al haber sido creados a su imagen y semejanza, pues imitemos a aquella que es todo amor, porque es la llena de gracia. En ella no existió la más mínima mancha del pecado original, ni existirá jamás. Lo único que puede existir es que nosotros podamos manchar su manto, pero que no se manchará, porque ella es, como es inmaculada, las manchas que pudiéramos dejarle inmediatamente por la gracia, ella las elimina, ¿no? Porque nos ama. Entonces, qué maravilla. Totalmente. Pues hermano Oliver, me gustaría que se diera a conocer un poquito, pues, ante la audiencia del canal, ante nuestros hermanos, nos hace una pequeña biografía y también pues puede compartir, claro que sí, pues ese perfil de Facebook que me compartió a mí, que hace esos videos tan bonitos, ¿verdad? Y para que los hermanos pues puedan también pues seguir ese enorme trabajo. Gracias, hermano. Bueno, pues, como bien decías, yo soy natural de México, nací en la Ciudad de México y gracias a Dios de una familia católica, porque es el regalo más grande que nos puede dar Dios, porque como lo decía el Evangelio del día de ayer, al árbol se le conoce por sus frutos y el mejor regalo es que si somos del árbol de la vida, que es Cristo, pues permanecer en Él
para no dejarnos engañar por la cizaña que circunda a todo tipo de árboles. Pero si estamos con el árbol de la vida, Él nos hará crecer en estatura y en edad como Él. Entonces, de una familia católica, muy amado por mis abuelitos, por mis padres, tengo 2 hermanas, y algo maravilloso que desde pequeñitos nos llevaban mis abuelos a la misa matutina, que en aquel entonces eran las 7 de la mañana la misa, imagínate, pequeños, íbamos diario a la misa de las 7 de la mañana antes de irnos al colegio, y muy hermoso porque nos tomaban de la mano, nos llevaban con cariño y después al salir nos daban algún dulce, alguna cosa, pues no para comprarnos el alma, sino para compartir el amor de abuelos, ¿no? Entonces, pues crecer en ese testimonio de amor de los abuelos que te enriquecen la fe. Entonces, pues fuimos creciendo en edad y llegó un momento en que yo, pese a haber crecido en ese ambiente y que fui monaguillo, serví el altar muchos años, desde los 4 hasta los casi 13, 14 años, fui monaguillo. Y mi primera experiencia fue con los misioneros combonianos de San Daniel Comboni. Y es algo muy hermoso porque eran 3 padres italianos que eran un amor con todos nosotros. Y había la comunidad de religiosas combonianas también, que eran toda dulzura con nosotros, con todos los niños de la parroquia. La parroquia se llamaba Mártires de Uganda, de la Ciudad de México. Y entonces, bueno, pues nos querían muchísimo. Entonces, pues mis hermanas hicieron su primera comunión y yo, siendo el más pequeño, yo esperé. Pero torpemente yo decía, yo haré la comunión hasta que tenga conciencia de hacerla. Entonces dejé pasar mucho tiempo y pese a haber sido monaguillo, pese al buen testimonio de los padres, pese al buen testimonio de las religiosas, pese al maravilloso testimonio de mis abuelos, yo no comulgaba porque no me sentía preparado y decía, va a llegar un momento. Y llegó el momento a mis 16 años, imagínate, a los 16 años, que ya es demasiado. Entonces yo sentí mi corazón, es el momento propicio. Pero como era grande, el padre José Giuseppe, que seguía siendo el padre italiano que llegó allá cuando nosotros éramos pequeños, pues me conocía perfectamente, me conocía desde los 4 años, entonces por lo menos ya tenía 12 años de conocerme bastante bien, me preparó la catequista, era la secretaria de la comunidad que me quería mucho, fue una cosa muy bonita, pero yo le dije al padre, pues que también me daba un poquito de pena ya tan grande hacer la comunión, dice, no te preocupes, y él arregló la parroquia como si fuera a ver la visita pastoral del obispo, precioso, lleno de flores, todas las alfombras rojas y todo, y nada más estuvieron mis padres, mis hermanas y yo a puerta cerrada, imagínate. Y obviamente ahora ya, pasados muchos años, pues ya entiendo que también estaba la comunión de los ángeles y de los santos, ¿no? Y de las Totalmente. almas del purgatorio, ¿no? Pero en aquel momento para mí fue una maravilla. Y haciendo cuentas, me acuerdo que fue en la fiesta de San Juan Bautista, un 24 de junio. Y fue algo hermoso porque recibí con toda conciencia, con todo amor al Rey de Reyes, Señor de Señores y ya. Pero me pasó algo muy, muy terrible, ¿eh? Que a todos nos puede pasar. Y por eso hay que estar atentos, como dice San Pedro. Atentos porque el diablo anda como un león rugiendo buscando devorarnos, ¿no? Entonces yo viví de ese momento, de ese 24 de junio, hasta el siguiente, un año de puras bendiciones. Y entré a la universidad jovencito, a los 17 ya había entrado yo a la universidad. Estaba yo estudiando ciencias de la comunicación y pasó una chica que me encantaba, que decían que era la más bonita de toda la universidad, y yo la vi, ella me vio y nos dimos el clic. Y entonces pues vino el flechazo de la pasión. Fue ahí donde entró la trampa, porque me vino la tentación terrible de esa pasión carnal para vivir apasionado en una relación de un noviazgo que lejos de ser un noviazgo bonito como inició, se convirtió en un noviazgo apasionado, pero en esa pasión desordenada que nos ha propuesto los últimos 50 años a la humanidad de
el amor mal formado. O sea, no el amor como es el amor ágape, sino había sido ya el amor eros, el amor erótico. Entonces, pues yo caí en esa eroticidad y una sensualidad, pues mal formada, porque pues ahí es donde entra la cultura de la muerte actual, que va matando la conciencia y el alma. Y entonces, pues yo me di a la pasión y al encuentro, y con mi novia parecía que éramos esposos en lugar de ser novios, porque hacíamos y deshacíamos, y estábamos jovencísimos, 17 años ella tenía, era un poquito más grande que yo, pero como si fuéramos cónyuges, lo que ahora ya es lo más normal, ¿no? Y lamentablemente, porque no hay esa responsabilidad de saber que la entrega del uno al otro tiene que ser desde la gracia, evitando todo tipo de desorden, de una sensualidad desordenada, ¿no? Porque como bien nos lo enseña San Juan Pablo II en la ética sobre el cuerpo, él habla sobre la bendición que Dios ha dado al ser humano para ser auténticamente donación del otro como familia, pero con respeto a siendo templo de Dios. Entonces, bueno, pues yo vivía esa relación y me alejé de la gracia. Entonces, cuando conocí a esta chica, yo me alejé. No iba ya a la misa, no comulgaba, no me confesaba. Y él llegaba el domingo, día del Señor, y yo no iba. Pero pasó algo muy hermoso, que pese a que no entraba a la misa, yo lo que hacía era, entraba a la iglesia durante la misa, me iba de frente a la imagen de Santa María de Guadalupe, le decía a Dios nuestro Señor, Padre, mira, no vengo a quedarme a la misa, pero vengo a verte a ti, te saludo y vengo a ver a tu madre, hija preciosa, la Virgen, y rezaba un misterio del Santo Rosario. Rezaba un Padre Nuestro, 10 Ave María, y gloria. Me despedía y me salía, y ya me iba a hacer todas las cosas que tenía que hacer, normales, ¿no? De la edad, de la universidad, después con la novia, todo lo que era. A final de cuentas, viví un antitestimonio de compañeras y compañeros de la universidad que, siendo católicos, era una universidad católica, pues vivían en un desencaje de la verdad de ser católicos y la práctica coherente del testimonio. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Ellos criticaban desordenadamente, mentían, engañaban, inclusive daban mal ejemplo porque no querían tomar las clases, se saltaban las clases, se iban a hacer desorden, borracheras. Yo decía, pero ¿por qué? Si nuestros padres pagan una colegiatura tan alta, pues hay que ser responsables y asumir la universidad como debe ser. Entonces yo tuve muchos problemas con ellos por esto, porque yo les reclamaba. Porque ellos, al estar así en ese desorden, decían a los profesores que no querían la clase, que dieran libertad, y entonces los profesores daban los temas dados por vistos. Entonces yo me molestaba, porque yo sabía el costo que tiene los pagos de una universidad por los padres. Entonces, bueno, me alejé de la fe por el antitestimonio. O sea, porque llegaba Juan Pablo II, era 1990, iba a visitar México por segunda vez, y dije, no, yo no quiero saber nada de ese papa, yo ni lo conocía. Como hablaban mucho de él, mis compañeros que daban mal testimonio, decían, si el papa es igual que esto, yo no quiero saber nada de la iglesia. Y yo seguía yendo nada más a visitar a la Virgen cada domingo y me salía. Y así durante casi 4 años y medio. Pero empecé a tener un vacío, un vacío, un vacío, un vacío. Y ya terminando la carrera, me encontré con un amigo que me vio, que yo, pese a que no era mala persona, pues me notaba desencajado, me veía inclusive molesto con la actitud de los profesores, los compañeros. Tenía un temperamento muy fuerte yo, entonces, pese a ser buena gente, como te decía, no porque me quiera yo autodenominar buena gente, pero no era un mal chico, ¿no? Entonces, trataba a todos bien, no me gustaba el doblez de las personas. Y entonces este amigo me dice, oye, ¿tú conoces a la Virgen María? Le digo, sí, cómo no. La Reina de Cielos, Madre del Santo Rosario, Refugio de los Pecadores. Ah, ¿sí la conoces? Le digo, sí, le rezo. Mi abuelo me enseñó a rezar el rosario.
Si es que yo te quisiera enseñar a llevarte a ver una imagen de la Virgen en su advocación de Reina de la Paz, y me gustaría mucho que, pues, que pudieras estar allí y que la goces, que la disfrutes. Digo, no, mira, no me estés dando lata, yo no tengo tiempo para tus cosas, tú sigue tu camino, yo sigo el mío, eres mi amigo y basta. Y así me estuvo insistiendo diario, 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 con casi 3 meses. Entonces yo llegó un momento en que dije, ya, basta, llévame a donde me quieres llevar a ver la imagen de la Virgen y paz y bien, ¿no? Y entonces me llevó, esta era una comunidad religiosa nueva que tenía la devoción muy grande a María Reina de la Paz de Medjugorje, y tenía una estatua de tamaño natural muy hermosa en una capilla privada que tenía esta comunidad. Y él me dice, vamos a tocar el timbre, nos van a abrir y vamos a entrar para que veas a la Virgen. Yo ni sabía cómo era la estatua, yo no la conocía. Tocamos el timbre, abre un seminarista que al mes y medio después hizo su ordenación de presbítero. Entonces él nos abre la puerta, dice, bienvenidos, la Virgen los estaba esperando. Así como no, ¿no? Le digo a mi amigo, sí, como no, resulta que la Virgen nos estaba esperando. Y entonces entramos, estaba la capilla y me dice, vamos a entrar, mira, ahí adentro está la Virgen, está el sagrario, el Santísimo. Vamos, entra, entra. Y le digo, no, entra tú eres el que me trajo. Entra. Dice, no, la Virgen te quiere ver a ti. Entra tú, yo aquí te espero. Yo, con este amigo, está más loco. Y ya me metí y veo la imagen, la Virgen, el sagrario, un reclinatorio muy bonito. Y me recliné. Y cuando la vi, hermano, a un suspiro y se me quebra la voz porque la vi viva. La estatua tomó vida y no me habló, obviamente, pero vi su sonrisa y vi cómo su mano salía y metía su mano en mi corazón y me arrancaba una bola como de chapopote negro con el que hacen el asfalto de las calles, así, y me la arranca y en ese momento y comencé a llorar y a llorar. Sentí una libertad de algo que me había oprimido durante años. Ese vacío se me llenó en el amor y empecé a llorar, a llorar. Y solamente recuerdo la sonrisa de la Virgen y cómo me arrancó esa bola de chapopote. Salí de ahí y me ve mi amigo y el próximo sacerdote. Y le digo, no, no, la verdad, qué maravilla estar aquí. La Virgen está viva, la Virgen está viva. Mi amigo se quedó así pasmado porque me vio el cambio en automático. Y de ahí, pues el seminarista que después se volvió sacerdote nos regaló una imagen a cada uno y nos hicimos amigos. Y ahí empezó mi metamorfosis hacia la verdad, hacia el bien, hacia el perdón, hacia el amor, hacia buscar lo que ya tenía en mi corazón, pero que no le había hecho caso, que era el amor de la Virgen María, que nos lleva a Cristo. Entonces empecé a profundizar en los misterios de nuestra fe de manera autodidacta, a leer el Evangelio, a leer libros de vida de santos. El primer libro que leí fue San Antonio de Padua, preciosísimo. Me encantó la vida de San Antonio de Padua. De ahí empecé a leer otras vidas de santos, San Francisco de Asís, San Francisco de Sales, Santa Teresita del Niño Jesús, y me encantaba. Después inclusive me metí a estudiar libros de demonología, diferentes tipos de libros, y busqué tener un director espiritual. Pero ya pasaron varios años de eso. Eso había acontecido en el 93. Para el 97, el mero día de mi cumpleaños, fui a la Basílica de Guadalupe y ahí pasó un regalo todavía más grande. Porque yo ese día le dije a la Virgen, Madre, yo quisiera que me dieras la oportunidad de tener un director espiritual. Nunca he tenido un director espiritual. Entonces, si tú me lo quieres dar, pero no va a ser el diálogo con la Virgen de Guadalupe y tu servidor, en silencio, en oración, y de repente me hacen así en la espalda, volteo y era un anciano presbítero de la basílica, un canónigo, y me dice, hola, ¿cómo estás? Soy Monseñor Edmundo Ortega Tirado, soy el penitenciario de la basílica, sé que me estabas buscando. Ay, Señor mío, imagínate eso. Me toca y él me dice, sé que me estabas buscando.
Dice, tú sigue dialogando con la Virgen, yo te espero en el confesionario número 5 y ahí te espero, ahí nos vemos. Yo me quedé impactado, que nada más lo sabía la Virgen y el ángel de la guarda. Y en estos términos que te hablo ahorita es porque ya han pasado muchos años en un crecimiento espiritual grande, en un proceso de conversión continua. Entonces me fui al confesionario número 5 y había una fila grande, 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 de esas que se hacen en la Basílica de Guadalupe, y me acerco y el padre sale del confesionario, se levanta y dice, permítanme porque yo lo estaba esperando. Y de ahí me di cuenta que tenía el regalo de Dios de haberme dado el director espiritual, que era un santo, que murió hace 5 años, precisamente murió en el 2019. Digo porque todavía no han pasado los 6 años, porque él murió el 29 de marzo del 19. Entonces, fue un santo. Desde el 97 hasta el 2019 fue mi director espiritual y me enseñó muchas bendiciones, me ayudó a aprender a saber perdonar, a saber orar por nuestros enemigos. Y él me enseñó una gran responsabilidad que hoy la voy a compartir con tu audiencia y contigo, hermano. Decía, Fantástico. orar ante todo por aquellos que viven sin la presencia de Dios o que viven contra Dios en su diario vivir. Es lo que se le llama orar por los ateos prácticos y doctrinales, o por aquellos bautizados que viven como si fueran ateos, pero amarlos a través de la oración. Y así tú vas a llegar a ser como San Francisco de Sales, era su gran santo de seguir. Él decía, amar aún a los que no nos aman, perdonar a aquellos que no nos perdonan y hacerle el bien a los que no nos quieren. Ese es la cúspide del Evangelio. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque ha sido un proceso muy enriquecedor y que pues es una lucha constante, porque todavía un año antes de que él muriera, lo fui a visitar y le dije, ¿sabe qué, monseñor? Ya no puedo, estoy muy cansado, el mundo está terrible, uno trata de hacer las cosas como Dios quiere, como Cristo, pero yo ya no puedo, estoy muy cansado, ya la verdad me siento muy mal por esto, por aquello. Me vio a los ojos y me dijo, no cambies, porque si tú cambias, me vas a decepcionar. Y no nada más a mí, sino vas a decepcionar a aquel que te creó para él y que quiere que sigas luchando contra corriente. Tienes que ser como quiere Cristo, venciéndote a ti mismo y negándote al odio y a la maldad de los demás, amándolos, perdonándolos y aún respetándolos. Ave María Purísima. Y dice, porque si tú cambias, yo voy a sufrir mucho. Le dije, sí, monseñor, perdóname, no voy a cambiar. Y ese fue yo creo que fue de las más grandes lecciones ya al final de la vida de él, para mí. Y el 29 de marzo del 19 que murió, teníamos ya algunos meses de no vernos, porque él ya se había ido a vivir a la casa sacerdotal de la Basílica de los Canónigos, y yo sentí algo en mi corazón, el 29 de marzo, decía, yo tengo que ir a ver al Padre, tengo que ir a ver al Padre. Y me fui, toqué la puerta, porque tenías que sacar cita, porque de por sí él ya estaba un poco enfermo, y me dice la secretaria que estaba ahí dice, bendito sea Dios que llegaste. El padre tiene 2 semanas mencionándote, y no sabíamos a dónde comunicarnos. Está muy grave. Entré a verlo, me miró, me dio la bendición, cerró sus ojos, se quedó en agonía, y al día siguiente llamé y había fallecido. Entonces, te puedo decir un sinnúmero de bendiciones y de testimonios del amor de Dios por medio de la Virgen de Guadalupe, muy bonitos. Totalmente, hermano. Me quedo impresionado, ¿no? Porque María, ¿no? En la vocación de Guadalupe, pues nos sigue atrayendo, ¿no? Nos sigue llevando a su hijo, ¿no? Y a veces, pues, lo hace de una manera tan maravillosa como la que nos estás contando, ¿no, hermano? Como María, que aunque estabas alejado de la iglesia, ella hacía un poco como de embajadora de su hijo, ¿no? Ella siempre estaba presente, aunque no participabas en la Santa Misa, ¿no? Pero tú ibas allí y ibas, la saludabas, le rezabas ese misterio, ¿no?
Pero yo creo que sería más por iniciativa de ella, más por atracción de ella, ¿no? Más que por iniciativa, ¿no? De uno mismo. así es nuestra madre. Es tan buena nuestra madre amorosa que lo vemos desde el Pilar, allá cuando Santiago hizo y no quería saber ya nada de evangelizar a nadie, la Virgen fue y lo buscó. Yo así me sentí. Por eso es tan hermoso saber que nuestra madre nos sigue amando y llora por nosotros. Y lo más triste es que no le correspondamos. Entonces hay que luchar por vencernos a nosotros mismos, al miedo, al egoísmo, a la soberbia, al orgullo, a todo tipo de invitaciones a lo superficial, para que con los pies bien puestos sobre la tierra, como dirá tu paisana Santa Teresa de Jesús, seamos verdaderamente humildes en la verdad y que nada más nos preocupe que el que nos mire sea Cristo, que nada más nos preocupe que el que nos mire sea Él, porque Él nos conoce y nos mira porque nos ama. Y por eso manda a la Madre, a la Virgen que le dejó la maternidad para ti, para mí, para todos en San Juan. Entonces es una gracia hermosísima. Así es, hermano, así es. Y fíjate que ayer hermano, haciendo una lectura, no recuerdo lo que leí exactamente ayer porque estuve ayer buscando un montón de información y decía, ¿no? Esa partecita que leí, que para llegar a ser santo o ser santo no es que tengamos, por ejemplo, dones, ¿no? Espirituales, ¿no? Que eso sí, esos son, pero son accesorios, ¿no? Que para llegar a la santidad, pues tenemos que abnegarnos, ¿no? Negarnos a nosotros mismos, ¿no? Y dejarnos, pues, formar por Él, ¿no? Por Cristo, ¿no? A veces pensamos que los grandes santos son los que hacen grandes milagros, ¿no? Y grandes portentos, ¿no? Pero como vimos en un tema anterior que di, pues, te das cuenta de que eso no es así, ¿no? Que personas que han podido tener algún don sobrenatural luego han podido caer, ¿no? Así Eh, es. y asimismo, pues, niega a aquel que se lo dio. Y me parece muy importante, hermano, que María, ¿no? María, pues, se hace presente en cada uno de nosotros, ¿no? De distintas maneras, ¿no? Ella, pues, según cómo seamos, ¿no? Pues ella sabe cómo captar nuestra atención, ¿no? Y qué curioso que Nuestra Señora de Guadalupe, María en la vocación de Guadalupe, pues te atrajera también a su otra advocación, ¿no? A la Reina de Así la es. Paz, ¿no? Es Sí. como una especie de dualidad, ¿no? De María en esas dos vocaciones y cómo las dos te han podido moldear, pues, para ser, pues, la persona que eres hoy. Amén. Entiendo, hermano, que cuando tuvo ese encuentro con María Santísima, ¿no? En el cual nos narró que del pecho, pues, surgió esa bola negra, ¿no? Ese chapapote, ¿no? Esa, esa especie de esfera negra, ¿no? Eso yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestro particular chapapote, ¿verdad? En nuestras almas, en nuestras deficiencias, ¿no? Eh, ¿Cuál sería ese chapapote que hoy podría tener cualquier persona en el mundo para no acercarse a nuestro Señor? Pues mira, yo creo que platicando con una gran amiga aquí, eh, porque no sé si te comenté, pero ahorita estoy aquí en Italia de retiro Ajá. espiritual y platicaba con una amiga que considero que el más grave de los defectos que está teniendo esta generación actualmente es el narcisismo, que es una problemática a nivel psicológico muy grave, que es la que viene a desintegrar las relaciones humanas. Entonces yo creo que el grave zapopote que hay ahorita es ese, pues viene, como diría San Juan Pablo II, el hedonismo que lleva al narcisismo, ¿no? Entonces el no querer reconocer tus defectos, el no querer dejarte perfeccionar por el amor de Dios, el no querer renunciar a lo que lejos de hacerte bien, te puede llevar a la muerte del alma
y a la muerte del cuerpo también. Entonces yo creo que la circunstancia del el egoísmo, que yo creo que es la prerrogativa del narcisismo. Una persona narcisista es una persona egoísta que no quiere ver en el otro el reflejo de la verdad, del conocimiento, del encuentro, del ver que hay otro que tal como tú merece respeto. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo ahorita que está haciendo que muchos de no estar abiertos a la acción del amor de Dios, que es el Espíritu Santo, pudiéramos caer en ese gravísimo defecto mundial que es el narcisismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas herramientas como en la que estamos ahorita nosotros, ¿no? Que es esta plataforma tan hermosa que nos puede ayudar a compartir la fe, pero que si nosotros en lugar de compartir la fe nos diéramos a la tarea de decir tonterías, de invitar a hacer cosas irrespetuosas, irrelevantes o superficiales, caeríamos en el youtuberismo que hace que los youtubers se conviertan en eso, en narcisistas, en egoístas, en hedonistas y hasta de burlarse no solamente del prójimo, sino llegan a ofender a Dios con blasfemias, con malas actitudes. Y yo creo que esa es la trampa del enemigo del alma hoy, el narcisismo, el hedonismo, porque es lo que tenía el mismo Belcebú, Lucifer, ¿no? Él no quiso obedecer humildemente al Padre Nuestro, que lo creó, porque también lo creó con amor, pero no lo quiso obedecer. Y el narcisismo lleva a la desobediencia a Dios y a la autosatisfacción desordenada. Eso es lo que creo que podría ser lo que está destruyendo a la niñez y a los jóvenes y a los papás de los jóvenes de este tiempo. Así es, hermano. Fíjate que es un paralelo muy acorde, ¿no?, con lo que estamos viviendo, ¿no? El hedonismo, el culto al cuerpo, ¿no? Y eso lo podemos ver pues a diario en televisión, redes sociales, el egoísmo, el narcisismo, el vive la vida que solamente vivimos una vez, ¿no? Y no tenemos las esperanzas, ¿no?, para una vida futura, ¿no? Una vida pues para lo que el Señor pues realizó pues esta creación, ¿no?, para tenernos pues eternamente junto a Él. Y María, yo creo que es un modelo de mujer, y lo tengo comprobado al 100%, es un modelo de mujer rechazado por la mujer moderna. Me explico, ¿no? María es el modelo de la sumisión a Dios Padre, mujer también, pues, que amaba a su familia, a esa sagrada familia, ¿no? Pues tenía ese matrimonio con José, tenía también, pues, a su hijo Jesús, y es el modelo, pues, de la virginidad, ¿no? El guardarme para Dios. Y hoy el mundo, ese mensaje, pues, es un mensaje del pasado, es un mensaje retrógrado, ¿no? Y el mundo, pues, no acepta eso, ¿no? Y la juventud, pues, cuando le hablamos de esas cosas, ¿no? Pues como que se echan las manos a la cabeza y se ríen a carcajadas, ¿no? Delante nuestra, ¿no? Y no esperan, pues, ese premio, ¿no? Que sería, pues, la inmortalidad, ¿no? ¿Qué cosas, hermano, puede ofrecer María a la juventud que se abra, pues, a su mensaje? Pues yo creo que ella misma, como te comentaba, desde el primer momento en que se manifestó al apóstol Santiago, eh, ella manifiesta que es madre. Entonces, si nosotros realmente valoramos la maternidad de nuestras propias mamás, podríamos valorar bien la maternidad de esa madre que se preocupa por todos y cada uno de sus hijos de manera personal y que ella lo que desea es que aprendamos a mirar como ella mira.
a escuchar como ella escucha y a actuar en la disponibilidad que ella actúa. Porque no quiere decir que porque en el Evangelio se habla en tiempo pasado, no quiere decir que el hoy, en la eternidad de Dios, es tan actual que la Virgen sigue hablándonos, mirándonos y escuchándonos como ha hablado con Dios, como ha escuchado a Dios y como ha querido servir a Dios. Porque ella lo que quiere es que tengamos disposición a la escucha, que yo creo que sería el más grande regalo. Lo vemos en Santa María de Guadalupe, cuando todos los miles y millones de peregrinos que la visitan cada año pasamos a sus plantas y ella no habla, nos mira silenciosa con las manos en su pecho, en acción de oración, y la leyenda que le dice a San Juan Diego: no estoy yo aquí que soy tu madre. Por eso te digo que si queremos realmente acoger el mensaje de la Virgen, hay que verla con ese primer dogma mariano, que es la Theotokos, que es la Madre de Dios, como lo dijo en Garabandal a las niñas de Garabandal, y Madre nuestra, ¿no? Entonces, si nosotros, pese a que seamos como seamos, pese a que tengamos nuestros egoísmos, si aprendemos a verla como mamá, vamos a empezar a dejar a un lado los egoísmos, la vida de engaño, la vida superficial. Entonces yo considero que lo más hermoso sería que todos pudiéramos ver el gran regalo que Cristo nos dejó en la cruz, que es la maternidad de aquella que se quiso hacer madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Así es, hermano. Yo recuerdo, ¿no? ese momento, ¿no? En el cual San Diego, ¿no? San Juan Diego, pues vio a esa extraña mujer para él en ese momento, y María, pues, una voz dulce, ¿no? Una voz de madre, ¿no? Le preguntó, ¿no? ¿Qué temes? ¿No? No estoy yo aquí, que soy tu madre. Hermano, ¿qué teme hoy? ¿Qué teme hoy el mundo? ¿Qué puedo temer yo? ¿Qué puede temer cualquier hermano para abrirnos verdaderamente a su amor maternal? Yo creo que lo que falta exactamente es temor, el santo temor de Dios, ¿no? El santo temor de Dios, no solamente ver a Dios lejano como un Dios que es solamente una idea, sino que no se le teme a Dios porque se le desconoce. Entonces, si verdaderamente hacemos, como decía Madre Teresa de Calcuta, ver a Dios en el otro, entonces podríamos temer hacerle daño al otro. A veces el temor que hay ahora es el temor a servir, el temor a ayudar a alguien, el temor a la falta de reconocimiento, y ahí es el egoísmo lo que arrastra a las personas. Porque lo que deberíamos de tener miedo, y creo que qué hermosa pregunta que has hecho, el más grande temor sería tener miedo de no haber cumplido con la misión que Dios me dio como persona humana. O sea, tener miedo a decir, estoy actuando como debo de actuar con mis padres, en mi trabajo, con mis vecinos. No debo de permitir que la dignidad de persona que Dios me ha regalado por Cristo sea pisoteada por leyes contrarias a la verdad. Amén. De las autoridades civiles, sino no tener miedo a denunciar la maldad. Hay que tener valentía, reconocer que estamos hechos para la verdad. Entonces, el gran error de la generación actual es que no tenemos temor a hacerle daño al otro y no tenemos temor a vivir en la mentira. Hay que vivir en la verdad para temer ofender al otro y para no caer en la cultura del odio, de la violencia o de la indiferencia.
Porque, por ejemplo, tú sales allá a las calles, allá en Málaga, donde estás tú, y si una persona va atravesando la calle y se cae, pasan todos que van con su móvil en la mano y pueden pisotearla y no darse cuenta que está tirada allí, Seguro. necesitando una mano amiga que la levante. Entonces, ese es lo que está faltando, el temor a reconocer que hay otro como yo que necesita de otro como yo. Entonces, hay que pedirle a Dios ese no caer en la trampa de la indiferencia a Dios y la indiferencia al otro. Ese ejemplo, hermano, es literal. ¿Cuántas veces voy caminando por la calle y tengo que quitar el cuerpo para no chocar con la gente porque van ensimismados, ¿no? Con el celular. Y más, pues, en el mismo ejemplo que acabas de poner, ¿no? María, ¿no? Como bien has dicho, ¿no? Pensamos que Dios es un Dios totalmente lejano. Y fue María, ¿no? La que nos acercó a Dios. Como dice, como decimos, ¿no? En el Santo Rosario, que María es la puerta del cielo, ¿no? Es la puerta que usó el Señor. El Señor estaba en su trono junto al Padre, se levantó, se alzó de ese trono y formó parte pues en ese vientre virginal de María, ¿no? Y fue ella la que nos acercó a ese Dios misterioso como el que muestra San Pablo, ¿no? Cuando estaba en el Areópago, ¿no? Vengo a predicaros al Dios desconocido. Pues ese Dios desconocido, ¿no? Hasta ese tiempo, ¿no? Hasta todo ese comienzo de la edad apostólica, ¿no? Pues es el Dios que nos trajo María, ¿no? Ella fue ese portal, ¿no? Que usó Dios pues para hacerse pues al igual que uno de nosotros, ¿no? Y con todo y con eso, que María es la puerta del cielo que usó el Señor para aparecer por las calles de Jerusalén, pues María es muy rechazada incluso por cristianos no católicos, ¿no? ¿Qué podríamos decir, hermano? Incluso a los no católicos, que dicen, no, sí, yo voy a misa, yo cumplo con mis preceptos con la iglesia, pero yo con María, pues como que no logro pues tener esa cercanía, ¿no? ¿Qué podríamos decir a esa gente, católicos y no católicos, sobre lo que sí deberíamos de tener pues con María? Pues mira, aquí yo creo que lo más hermoso es que estamos viviendo ya este mes de marzo, que es el mes de San José, y el ejemplo perfecto para esto es San José. Que San José, un hombre lleno de virtud, un hombre justo, como lo describen las escrituras, él tenía la capacidad de apegarse a la ley mosaica y al darse cuenta que María se encontraba embarazada, pues pone en práctica la ley mosaica y lapidarla delante de la comunidad hebrea. Entonces, él al ser un hombre justo, un hombre lleno de virtud, amaba a la que ya había desposado. Entonces él puso en primer lugar en su corazón el amor que experimentaba hacia ella. Pero aquí lo más hermoso es de que, aunque él sabía que podía rechazarla, porque estaba en su derecho, como varón justo y aparte como un buen israelita, sin doblez, él podía haberla llevado delante de las autoridades y que se aplicara la ley contra ella. Pero él en el silencio, al ver que podía desconocerla públicamente, se dejó llevar por el silencio. Y en el silencio, cuando él descansaba en la noche, fue que Dios mandó a su mensajero, al ángel, a decirle: no tengas miedo, José, hijo de David, porque aquello que viene en el seno de María es obra del Espíritu Santo. No temas recibirla como tu esposa. Levántate y tómala como lo que es ya tu esposa. No tengas miedo. Entonces, yo invitaría a los antimarianos, porque también se vuelven anti, es decir, que siendo católicos o cristianos o inclusive muchas personas
que no son ni cristianos ni católicos, pero rechazan a la Santísima Virgen, yo les diría, no tengan miedo de acercarse a aquella que el mismo Dios, por su poder omnipotente, omnipresente y omnisciente, quiso traer a la vida como la criatura que se le puede llamar, desde los padres de la Iglesia, la llaman el espejo de Dios, que no hay una criatura más semejante a Dios siendo criatura y que asume en sí misma la belleza, la bondad, la justicia, la paz, el amor, el orden, la esperanza, toda virtud es la llena de gracia. Yo les diría, como le dijo el ángel a José, no tengan miedo, acérquense a María, porque así como José no tuvo miedo y se acercó a María, fue cuando en él floreció aún mayor la virtud, aún mayor la justicia y aún mayor ese orden de la obediencia a aquel que lo había creado para ser el Padre nutricio de nuestro Redentor Jesucristo. Entonces es ilógico que un cristiano católico, porque los católicos somos los cristianos por antonomasia, o que alguien que se hace decir cristiano, pero que no es católico porque no es cristiano, en verdad nieguen lo que el mismo Dios no negó. Porque como dice San Luis María Griñón de Montfort, si Dios, siendo Dios, quiso necesitar de María para cumplir con la obra de la redención, ¿quién puede ser un hijo de Dios que rechace a aquella que el mismo Dios necesitó? Entonces yo los invito a que no tengan miedo, que no se dejen arrastrar por el desasosiego de la necedad, por la turbación del no querer saber, por el autoengaño de no conocer la verdad revelada por medio del sí de María. Fantástico, hermano. Hermano, ¿qué le diría? Pues sabemos, ¿no?, que el Santo Rosario fue lo que tenía atado pues a nuestro hermano Oliver de María, ¿no? Aunque nuestro hermano Oliver estaba fuera de la iglesia en su juventud, María lo tenía atado en corto, ¿no? En corto, pues la distancia que puede medir el rosario, ¿no? Y nuestro hermano pues acudía, ¿no?, a la iglesia pues para rezarle un misterio. Hermano, ¿qué consejo daría a esas personas que dicen, es que el Santo Rosario me parece muy pesado rezarlo, tanto Ave María, es que me parece muy, muy pesado, no me da tiempo, ¿qué voy a sacar con eso? ¿Qué consejos podemos darle a esa gente, ¿no?, que rechazan el rosario por monótono? Pues mira, yo les diría que es como aquel hombre, y me refiero al género humano, sea hombre o sea mujer, como aquel hombre que se encuentra en el desierto bajo, sea la luz incandescente de un sol arrasador o el frío tenebroso de la noche. En cualquiera de los dos aspectos se siente una soledad muy grande, una sed, un desasosiego total. Entonces yo les diría, si en ese desierto de la vida tienes sed, no vas a ver un manantial de agua y te vas a arrojar a bebértela toda, sino que para saciar esa sed y para quitarte el malestar de ese ardor incandescente, de ese sol, tienes que tomar el agua poco a poco para dejarte refrescar. Entonces el rosario es esa agua que se debe tomar poco a poco. El rosario yo siempre invito a que no lo recen de golpe y porrazo, de un momento al otro, sino que, que se dejen delicioso el sabor del rosario, comenzando con el sentido de un misterio. Rezar un misterio, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y Gloria durante un periodo de un mes, si no lo han hecho jamás, y después el segundo mes, el segundo misterio, y así al tercer mes, el tercer misterio, y así a los 5 meses ya rezar un rosario de 5 misterios, es decir, una cuarta parte de los 4 misterios que existen, que son gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos,
pero paulatinamente, pero con sabor. Es decir, no aventarse el agua al saciar la sed ahogándose, sino saborearlo, decir el Padre Nuestro con amor, dialogado, porque cuando hablas tú con un amigo, como lo estoy haciendo ahora contigo, estás hablando claramente para que te escuche tu amigo, tu interlocutor. No voy a hablarte rápidamente, velozmente, para que ni me entiendas, ni me escuches, o que te quieras dar la media vuelta y digas que se queda hablando solo, ¿no? Entonces, paulatinamente, con amor, el Padre Nuestro, paulatinamente, con amor, el Ave María. 10 Ave Marías dichos bien, con ese amor que se le diría a aquella persona que tanto nos ama, que es la Virgen María, sin correr, sin miedo, con la sonrisa de los santos. Porque Bernadette Soubirous de Lourdes decía que cuando se había encontrado con su amiga, porque ella no sabía que era la Virgen, Bernadette tenía 14 años y dice que se encontró con la Virgen Santísima pensando que era una niña como ella, porque la veía de 14 años. Y que desde el primer momento que le invitó a orar el Santo Rosario, dice, no encontré un deleite más hermoso que encontrarme con mi amiga para rezar el Santo Rosario. Qué maravilla de la inocencia de Bernadette, una campesina, una niña ignorante, pero llena de inocencia y de humildad. Entonces, falta humildad e inocencia para que aquellos que dicen que se les hace pesado el rosario es porque no tienen la humildad ni la inocencia de querer conocer la verdad en humildad. Totalmente cierto, hermano. Totalmente. Espero que Sí, este consejo, pues que lo tomen, ¿no? Los hermanos que afirmen tales cosas. Pues, hermano Oliver, mil gracias por habernos dejado, pues, tantas perlitas, ¿no? Tan valiosas, ¿no? Para nuestra edificación en la fe y por dejar su testimonio que me parece precioso, precioso. Yo me enamoré cuando pude ver escasamente un minutito de su testimonio y sinceramente pues me llenó de alegría el conocer pues ese poquito, pero ya hoy pues al saberlo completo pues sinceramente me lleno de gozo y me lleno de alegría pues de saber, ¿no? Que tenemos a una madre en el cielo que nos ama incondicionalmente a cada uno de manera individual, ¿no? Como si fuéramos su hijo único, ¿no? Pues a Oliver lo ama así como es. si fuera su único hijo, ¿no? A mí igual y a todos los hermanos que nos están viendo, pues de la misma manera, ¿no? Y cómo vamos a rechazar ese amor que nos viene del cielo y que nos promete, pues, estar junto a ella y junto a él, junto a nuestro Señor, por la eternidad. El Señor desea que estés con él, María igualmente lo desea, Dios en su palabra, en su carta de Pablo a Timoteo le dice el Señor que quiere que todos los hombres se salven, ¿no? Y lleguen al conocimiento de la verdad completa. Por tanto, tenemos al cielo de nuestra parte, ¿verdad? Pues contemos, apoyémonos en eso, tomemos pues este hilo conductor, ¿verdad? Que nos indica pues el cielo, ¿verdad? El que nos abre las puertas de él y nada, pues enamorarnos cada día más de María, en este caso, pues en la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe, una vocación que es súper amada en México, pero yo creo que eso superó todas las fronteras, ¿no? Eso pasó de México a toda Hispanoamérica, Estados Unidos y el mundo entero, ¿no? La morenita del Así Tepeyac, es. pues es de todos, ¿no? Aunque un poquito más del mexicano, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Pero todos sentimos pues a nuestra madre pues muy cercana bajo esa advocación. Pues hermano Oliver, un abrazo enorme, pues que siga esos ejercicios espirituales pues allí en Cerdeña, que debe de ser un Gracias. lugar precioso y un lugar ideal pues para llevar a cabo pues todos esos ejercicios, ¿no? Y escondernos también del mundo, porque a veces es necesario, ¿no? Escondernos, en este caso, en el manto de María, en ese lugar tan bonito y estar ahí pues bajo su manto y haciendo pues su voluntad. Hermano Oliver, Sí. mil gracias, un abrazo enorme, que sepa que yo México lo llevo en mi corazón
México para mí, es mi segunda casa. Nunca he ido, pero yo estoy seguro que si yo pisara allí, pues no me sentiría extranjero ni me sentiría alejado que de mi tierra, porque son muchísimas cosas que nos unen, ¿no? Y yo creo que eso, para mí, pues es muy bonito, ¿no? Tener ese Pues sentimiento. ya estaremos yendo a visitar a la Virgen de Guadalupe cuando vayas. Estarás en tu Fantástico, casa y sentirás fantástico. la presencia de esa madre que nos ama a todos. Y antes de terminar, me gustaría simplemente decirle a todos los que se dicen cristianos y que si verdaderamente quieren asumir ese ser cristianos, que se acerquen a ese corazón palpitante de Cristo, que contemplen el corazón de Jesús y que se pregunten, ese corazón que tanto ama y ha amado a las personas y a todas las criaturas, ¿de quién tomó carne y de quién tomó sangre? Tomó carne de María y tomó sangre de María. Y ese corazón que tanto nos ama no desea ser solamente amado Él, sino desea en comunión ardiente de amor con el corazón inmaculado de María, que amándole a su madre, le amemos aún mayormente a Él, amándole a su madre. Porque si decimos amarle a Él, dice San Luis María Griñón de Montfort, estas palabras fuertísimas, en la verdadera devoción a la Virgen María, dice San Luis María Griñón de Montfort, el que diga que tiene a Dios como Padre y que dice que no tiene a María como Madre, no tiene a más Padre que el demonio. Así que Fuerte, pero pidámosle a cierto, Dios que sea por lamentablemente. nosotros. Sí. Así sea, hermano. Pues a todos los hermanos que han llegado pues hasta aquí, ¿no? Al finalizar el vídeo, pues dale like, compártelo, ¿verdad? Y si te ha gustado este testimonio, pues van a venir muchos más, diferentes vídeos de formación, pues suscríbete y dale a la campanita para que te puedan llegar esas notificaciones de esta plataforma y puedas estar al día de las novedades del canal. Dios te guarde, Dios te bendiga.